Continúa la presión social en Venezuela en este proceso y jornadas de marchas y contramarchas, es decir, marchas que lleva a cabo la oposición para aumentar e incrementar la presión social por el referendo revocatorio para exigirle al Consejo Nacional Electoral que agilice el trámite y cumpla el principio de celeridad en este proceso para ir a un referendo revocatorio, y a su vez marchas organizadas por el gobierno que no son casualidad alguna, sino que representan una contra, digamos, valga la redundancia, contra representación de las marchas opositoras, para que de esa manera políticamente se pueda centrar atención, o la atención política también, en el gobierno y en su clara posición de no ceder ante una presión social que, si bien es transmitida incluso por televisión, porque así lo evidencian los medios de comunicación, también al gobierno le conviene que su expresión popular se vea materializada y transmitida por los medios de comunicación. En horas de la mañana de este sábado 14 de mayo se inició la movilización convocada por la Mesa de la Unidad, la cual partió desde el final de la avenida Casanova y tenía previsto llegar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas. Los ciudadanos se concentraron en las calles para exigir celeridad en el proceso de activación del referendo revocatorio. El diputado Julio Borges aseguró que esta movilización es una muestra de que los venezolanos quieren un cambio para salir de la crisis en que se encuentra el país. El gobierno no es el dueño de Venezuela, el país le pertenece a todos los venezolanos y son ellos con sus votos quienes tienen que decidir, puntualizó. Asimismo, Borges se pronunció sobre el decreto del estado de excepción anunciado por el presidente Nicolás Maduro, asegurando que el gobierno no puede seguir prorrogando la suspensión de los derechos de los venezolanos. A lo que se refiere Borges es a que este decreto de estado de excepción implica no solamente una militarización, sino también un control gubernamental sobre ciertas áreas del ambiente político y económico del país. Por ejemplo, de alguna manera, la estatización y control más férreo de empresas paralizadas, que lo anunció Maduro y lo voy a explicar en unos instantes, e incluso también políticamente una mayor supervisión del gobierno de lo que está llevando a cabo la oposición a través de la disuasión y represión militar. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, también se pronunció sobre el decreto y destacó que con esta medida el gobierno precipita la crisis, por lo que insistió en que la única salida es que se inicie un proceso electoral. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, por su parte, pidió que el CNE respete los lapsos para activar el referendo. Ahora, la visión del secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Chuo Torrealba, representa la estrategia de la oposición por hacer que el mecanismo constitucional se cumpla a través del mecanismo social. Esa es la fórmula de la oposición para gestar y originar y materializar esta transición política. Ramos Alup es un líder, o uno de los más importantes líderes de la oposición, junto a Enrique Capriles, que no debe flaquear, o no debería, porque de alguna manera representa los intereses de la oposición institucionalmente, ya que es el presidente del Poder Legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional. En la actividad también estuvo presente el gobernador Enrique Capriles, quien resaltó: no vamos a caer en provocaciones, al destacar que la marcha convocada por el oficialismo en el municipio Libertador busca generar confrontaciones. Capriles denunció además que el CNE no quiere que haya elecciones en Venezuela, al tiempo que destacó que el referéndum es la salida pacífica a la crisis. Queremos validar nuestras firmas, destacó Capriles, e hizo una nueva convocatoria. El gobernador de Miranda, líder de la oposición y también líder de este proceso de referéndum revocatorio, anunció que el próximo miércoles 18 de mayo acudirán a todas las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral para exigirle que se respete el derecho constitucional y los plazos establecidos para activar el referéndum revocatorio presidencial. Aquí se evidencia también la intención de Enrique Capriles por intensificar el proceso de presión social, ya que esa es la clave para que el referendo se materialice este año. Por otra parte, en Venezolana de Televisión transmitían la cadena de producción de madera Gracias al Pino, y también la marcha en la que se activaba el quinto motor de los motores de la economía. El gobierno, un motor o un proyecto que trata de impulsar una serie de renglones y áreas de la economía a través de, supuestamente, la reactivación de esos motores de la economía. Ahora, se hablaba de la economía comunal. Se pretende vencer la guerra económica con esa economía comunal que se basa principalmente en la actividad de las comunas en
o la participación de las comunas en la actividad económica mediante la economía urbana, la agricultura urbana, procesos de mercados comunales y todo este conjunto de situaciones que de alguna manera se basan en el poder popular que el gobierno ha tratado de mantener para consigo conservar un capital político. Ramos Alup hablaba de una posible sentencia del TSJ. Decía que el cargo de diputados no los concedió a nosotros ninguna mafia judicial. También hablaba de que la GNB, la Guardia Nacional Bolivariana y la PNB, Policía Nacional Bolivariana, les han dicho al gobierno que ellos no asumirán la represión. Se hablaba también y se pronunciaba Enrique Capriles Radonsky. Decía, si el pueblo de Caracas quiere ir a Miraflores, irá a Miraflores. Dijo también, el revocatorio es un derecho que está en el artículo 72 de la Constitución. Mediante ese pronunciamiento busca hacer notar que es un proceso totalmente legal que en su momento Nicolás Maduro reconoció pero que ahora desconoce. Y con respecto al tema de Miraflores, quiere enfatizar muy bien que el estallido social podría producirse y de alguna manera Miraflores sería el epicentro de un congestionamiento y colapso sociopolítico en Venezuela. También decía, hay 4 señoras en el CNE, esas señoras no quieren revocatorio ni elecciones de ningún tipo, refiriéndose a las rectoras del CNE o todos los rectores, entre ellos 4 mujeres que de alguna manera conforman la cúpula del poder electoral, que tienen influencia, tienen poder dentro de ese poder, dentro de ese órgano electoral, y que pueden de alguna manera pautar fechas porque tienen la potestad para hacerlo más allá de las resoluciones aprobadas en el 2007 para regular referendos. Enrique Capriles dijo, este pueblo quiere una solución pacífica, constitucional, democrática y electoral. Nosotros estamos pidiendo respeto a la Constitución y al reglamento. Pidió defender la Asamblea Nacional y no dejar solos a los diputados. Busca que el proyecto de la oposición también esté respaldado por no solamente la oposición política y la oposición partidista, sino la oposición social al gobierno de Maduro. De esta manera se conjugan tanto el factor social como el factor político, sociedad-partido, y esos generan una fórmula que va originando una transición política mediante procesos que de alguna manera buscan un cambio de gobierno, mientras se convocaba una nueva movilización del CNE al Consejo Nacional Electoral. Este hizo caso omiso, aún no se ha pronunciado con respecto al proceso de validación de las firmas, no ha anunciado los puntos. Dijo mediante una de sus rectoras que el proceso de validación digital de firmas se va a iniciar a partir del 2 de junio. Sobre esto haré una nota especial. Capriles convocó otra marcha, la presión social se intensifica. Continúa el juego de tira y afloja entre la oposición y el gobierno. La oposición sigue presionando en las calles, el gobierno la trata de contener. La presión social por el revocatorio es tan alta que el CNE podría ceder ante ella. Eso es lo que no quiere el gobierno, por ello busca contenerla. Pero aunado a esto surge de alguna manera o surgen una serie de factores que también condicionan el proceso. Capriles decía, Venezuela es una bomba y no queremos que explote. Por supuesto, ya que la ingobernabilidad rebasa los límites de un estado fallido que no ha terminado de encajar en una masiva implosión que podría generarse, es decir, Venezuela. También dijo, el referendo revocatorio se va a dar si cada uno de nosotros hace su tarea. Esto se refiere a la organización social, y eso es a lo que apuesta la MUD como factor de ejecución de la transición política que está buscando. También decía, no hay que caraqueñizar la política en este país. Caraqueñizar, eso se refiere a la centralización del poder y al revanchismo político muy característico de la gestión política en la capital. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, el sistema de partidos políticos en la capital venezolana, que es Caracas, han apelado a una retórica política basada en el revanchismo, y el gobierno a su vez ha centralizado el poder en la ciudad. Los poderes públicos han centralizado todo el capital político en Caracas, y de alguna manera la cultura política de la ciudad de Caracas se ha dispersado por todos los partidos y el sistema de partidos en toda Venezuela, y esto ha condicionado también la cultura política del país. Pero se generaron pronunciamientos por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, con contundentes declaraciones que quiero que escuchemos para poder interpretarlas, porque no son declaraciones cualquiera. De alguna manera representan el liderato de una oposición en el seno institucional, pero desde ese mismo seno institucional hay otros poderes institucionales
que por de alguna manera afinidad política o línea de acción política dictada por el gobierno, ya que hay parcialización de poderes públicos como el judicial y el electoral para con el gobierno, buscan generar un bloqueo institucional al proceso del referéndum revocatorio y a una presión social que puede ser disuadida por la expansión político-militar del gobierno. Por ello anunció este decreto de estado de emergencia, este decreto de estado de excepción, mejor dicho. Pero escuchemos lo que dijo Henry Ramos Alup. Gente que cree contra todo el paisaje que trata de pintar este gobierno terminal, gente que cree en una mejor Venezuela. Estamos hoy aquí, todos los dirigentes de la oposición, que no somos sino mandatarios de la gente, impulsores y canalizadores de sus deseos y de sus órdenes. Aquí estamos nuevamente, como el miércoles pasado, en un acto que en cualquier país normal resultaría insólito. Aquí estamos para que el combo del oficialismo, del que forman parte el Ejecutivo Terminal, el alto mando, el bufete incrustado en la sala inconstitucional del Tribunal Supremo y las 4 comadres del CNE. Aquí estamos, digo, reclamando ante esa comparsa vergonzante y ominosa lo que no debería reclamar ningún ciudadano demócrata en ninguna parte del mundo. Reclamar el derecho de que se respete la voluntad popular expresada inequívocamente en un primer momento en la enorme, en la gigantesca recolección de firmas para promover el referéndum revocatorio al peor gobierno que ha tenido este país en su historia republicana. Yo dije por allí en alguna reunión y en algún artículo de prensa que apenas se produjo en la luz el torrente de firmas para revocar al ciudadano presidente, esa misma noche hubo reunión en Miraflores. Con esa recolección abrumadora cometimos involuntariamente, ¿qué se le iba a hacer? Un error, porque reavivamos, exacerbamos el culillo terminal que se ha apoderado de este gobierno, hasta los tuétanos. Bien, pero aún a ese riesgo no podíamos dejar de iniciar el proceso para ejercer nuestro derecho constitucional. Ahora están tratando de aprobar unas supuestas normas para aplicarlas retroactivamente, ahora sí, al proceso de recolección de firmas ya efectuado. Ustedes han escuchado a nuestros representantes en ese tortuoso proceso del Consejo Nacional Electoral con una paciencia franciscana, conteniendo la rabia y la indignación ante cada trapisonda, ante cada emboscada, ante cada ocurrencia de las comadres. Simplemente les hemos dicho, y ellas que bien lo saben, que si se cumplen aún los tiempos que están en la normativa vigente, es perfectamente posible efectuar el referéndum revocatorio este mismo año. Este mismo año. Que estas maniobras que forman parte de esas trapisondas no nos sorprendan, como en efecto no nos sorprenden.
Ahora han dicho que el proceso de constatación o de verificación de las firmas se va a llevar prácticamente un mes, va a llegar hasta el mes de julio. Y les hemos dicho, pongan las cartahuellas que quieran, en los lugares que se les ocurran. Si ustedes quieren incluso, pongan una cartahuella en Miraflores, en los cuarteles, donde se les ocurren las sedes del PSV, y se van a sorprender porque la gente con 4 pares va a ir a firmar y a constatar la exactitud y la veracidad de su firma donde quiera que pongan esas máquinas. Escuchamos al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, en un discurso que se extendió incluso por más de 15 minutos, pero sus palabras más resaltantes las pronunció en esos primeros 5 minutos con muchos alegatos e incluso diciendo que el proceso se va a extender durante un mes. El proceso de digitalización de las firmas que ya ha empezado se va a extender hasta junio y luego a partir del 2 de junio iniciará el proceso de validación digital de las firmas después de 5 días que lo haya anunciado el CNE en los puntos de validación expuestos por el ente electoral. Advirtió Henry Ramos Alup también sobre otra sentencia que tienen preparada para autorizar al Consejo Nacional Electoral que con presidencia de cualquier solicitud de la oposición fijen discrecionalmente los plazos, los requisitos y las normas para que pueda darse algún proceso eleccional hecho para percudir la recaudación de firmas y su constatación. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, Henry Ramos Alup hace alusión a que el Tribunal Supremo de Justicia puede que por orden política del Poder Ejecutivo esté preparando una sentencia que busca modificar los reglamentos, parámetros y normas establecidos en las resoluciones regulatorias de referendos aprobadas en 2007 por el Consejo Nacional Electoral para que se fijen los plazos y los tiempos ya de manera definitiva a conveniencia del Poder Ejecutivo, de acuerdo a como lo interprete el Tribunal Supremo de Justicia, se fijen los plazos y de alguna manera se busque postergar el proceso mediante una sentencia que si la emite el Tribunal Supremo de Justicia podría modificar las resoluciones del CNE e incluso establecer tiempos que alargarían el proceso de recolección de firmas del 20% para que de alguna manera pueda darse un referendo revocatorio después del 2016. Es lo que denuncia Henry Ramos Alup y eso podría ser factible si ese bloqueo institucional permanece, si el Consejo Nacional Electoral sigue actuando con muy poca celeridad, con una paciencia franciscana, como lo dice Henry Ramos Alup, ya que la presidenta Tibisay Lucena ha dicho que es un proceso serio. Es un proceso en el cual están tratando de llevar y de cumplir todas las demandas y solicitudes para que todas las partes se vean beneficiadas en este proceso, que se cumpla con cabalidad total, con transparencia total. Pero esa transparencia es cuestionada porque cuando el CNE debe anunciar el inicio de otro paso, como por ejemplo lo fue el inicio de digitalización de firmas y ahora el de la validación de firmas, que no ha anunciado los puntos, lo dijo para el 2 de junio, pero no ha anunciado los puntos y no ha verificado de alguna manera si ya la digitalización de firmas está a punto de terminar, de tal manera que no está cumpliendo con un calendario el CNE con el cual debe cumplir y esto despierta ciertas sospechas, por lo cual surgen denuncias como las que da Henry Ramos Alup y denuncias en la opinión pública de que el CNE trata de postergar y de alargar este proceso. También hacía mención Henry Ramos Alup a que en un país normal esto resultaría insólito. Aquí estamos reclamando lo que no debería reclamar ningún ciudadano demócrata en ninguna parte del mundo, reclamar el derecho del referendo revocatorio. Y es que si se actuara con democracia, se cumpliría lo que el mismo Nicolás Maduro reconoció hace un par de años, diciendo que si en el 2016 la oposición o el pueblo de Venezuela, mejor dicho, quería revocarlo o quisiera revocarlo, él aceptaría ese referendo revocatorio estipulado en el artículo 72. Y ahora dice actualmente en el 2016 que no habrá revocatorio, que permanecerá en la presidencia por lo menos hasta 2018 y que nada ni nadie acabará con la revolución y no lo van a sacar del poder. De tal manera que hay contradicción en la retórica política de un presidente que primero reconoció el referendo y ahora lo desconoce. Y esto aunado a
la poca efectividad o baja efectividad del Consejo Nacional Electoral para anunciar fechas de inicio de trámites, fecha de digitalización de firmas, fecha de validación de los puntos, los mismos puntos, luego las autorizaciones que ahora extiende por un mes, despierta sospechas y denuncias de este tipo que podrían implicar un bloqueo institucional que desde el Tribunal Supremo de Justicia, si se cumple lo que dijo y denunció Henry Ramos Alup, modificarían las resoluciones a través de una sentencia que fijaría los plazos a conveniencia de las interpretaciones del TSJ en favor del gobierno nacional. Así podría interpretarse, pero de alguna manera esto también es parte de este juego de tira y afloja, un juego político en el que el gobierno está tratando de contener la presión que la oposición ejerce. Convocó una marcha ahora para el 18 de mayo y seguirán los movimientos sociales, las marchas y contramarchas del gobierno en una situación de calle. Una situación de calle que podría generar un colapso político, una situación de presión social sobre el poder institucional para que el poder institucional cumpla las demandas del poder social y de la presión social para un cambio político, y si eso no se da se generaría un colapso que de alguna manera iría en contra de los intereses de la oposición, favorecería más al gobierno y la ingobernabilidad llegaría a un punto en el que podría de alguna manera ser muy poco factible el escenario de un referendo revocatorio y de un gobierno que se podría mantener en el poder si no se da el referendo revocatorio este año. Y un día antes de esta movilización, Maduro ha anunciado el decreto de estado de excepción, en el que ordena tomar fábricas paralizadas y también llevar a cabo ejercicios militares. ¿Por qué? Porque no es solamente una movilización de la oposición, el gobierno también se está movilizando. Puede que para actuar como contrapartida a la estrategia de la oposición, ya que pareciera que cada vez que la oposición planea una estrategia, el gobierno planea otra estrategia paralela a través de la denuncia en su retórica política que busca centrar la atención en problemas exógenos, en rivales que quieren afectar al gobierno para que la base de apoyo popular y político del gobierno se centre más y mantenga tanto idiosincrásicamente como ideológicamente al gobierno en el poder. Maduro ha ordenado tomar fábricas paralizadas y ejercicios militares. Ahora, ¿esto representa de alguna manera parte de ese decreto de estado de excepción? Por supuesto que sí. Maduro dijo que este decreto le da poderes especiales para afrontar la situación que está enfrentando Venezuela y de la cual está siendo víctima su gobierno, asediado por factores internacionales que quieren generar un golpe militar en Venezuela. Esto implica, desde el punto de vista de su orden de tomar fábricas paralizadas, una estatización que busca prevenir la insurgencia empresarial, ya que hay empresas privadas en Venezuela que han paralizado su producción, no solamente por falta de materias primas, sino a manera de protesta contra un gobierno que no las provee de presupuesto ni de insumos, ni tampoco de dólares para importar los insumos que necesitan para producir. Entonces el presidente ordena tomar las fábricas paralizadas, y esto es un mecanismo de estatización que busca evitar la insurgencia empresarial como medida política para aislar al gobierno desde el área económica. Y en cuanto a los ejercicios militares que ha ordenado, lo hizo porque Maduro denunció que se gestó una reunión en Washington el día 13 de mayo en la que estuvo presente el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez para buscar la intervención de Venezuela. Por ello ha ordenado un despliegue defensivo táctico en la frontera y ejercicios militares que a nivel interno buscan desplegar militarmente a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional Bolivariana en el país, en el territorio nacional, para generar una militarización que busque disuadir toda presión o mecanismo de presión social para evitar que ésta sea tan alta sobre el CNE que éste ceda a las presiones de la oposición para acelerar un proceso que no le conviene políticamente al gobierno. Y exógenamente el gobierno busca defenderse de un supuesto golpe que ha denunciado, puede que de alguna manera para ser objeto de atención por parte de una comunidad internacional en bloques de países de izquierda que está a su favor para proteger los intereses de este gobierno, o un golpe que es mentira y es una simple invención del gobierno para tratar de ser objeto de
ayuda política por parte de países que quieren seguir teniendo una relación comercial, política y diplomática, países de izquierda, con el gobierno venezolano en bloques como el ALBA, la UNASUR, que se han pronunciado en contra de lo que califican como golpe parlamentario judicial en Brasil contra Dilma Rousseff, lo que así calificó también el gobierno de Maduro y el mismo Maduro, de manera tal que no es casualidad que después de que se haya dado la destitución temporal de Dilma Rousseff en Brasil, salgan gobiernos de izquierda catalogándolo como un golpe judicial. Y antes de una marcha organizada por sesión para presar el revocatorio, el gobierno decreta este estado de excepción para controlar empresas y estatizar empresas paralizadas para evitar insurgencia de empresarios privados a manera de aislamiento político y militarizar las calles para evitar una protesta y presión social que se cierne sobre el CNE, lo cual no le conviene políticamente al gobierno. Pero escuchemos las palabras del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien pidió desde Miami que Fuerzas Armadas Democráticas Internacionales sean puestas al servicio de la protección de la oposición en Venezuela. Asimismo, aseguró que el Ejército Bolivariano de Venezuela o la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben defender a su pueblo. Esta tiranía hay que enfrentarla, dijo al referirse al Estado venezolano. Y durante su participación en la Cumbre Concordia de la OEA este viernes en Miami, Uribe aseveró que debe ser replicado en Venezuela el golpe jurídico parlamentario que apartó de su cargo por 180 días a la presidenta Rousseff. Esto generó rechazo en varios sectores de la oposición. Uribe pareciera ser un actor a favor del gobierno, declaraciones absolutamente irracionales. Los venezolanos revocaremos a Maduro, que no se meta, dijo Miguel Pizarro, diputado por la MUT. Que Uribe no se meta en los problemas de Venezuela. Los venezolanos no necesitamos intervenciones extranjeras. Sacaremos a Maduro a punta de votos, lo informaba el portal Globovisión. De tal manera que aquí lo que dijo Uribe puede ser interpretado de la manera que voy a explicar después de las palabras del expresidente colombiano. Escuchemos. Su ejército, sus fuerzas armadas tienen que proteger la oposición o pensar qué país democrático es capaz de poner sus fuerzas armadas democráticas al servicio de la protección de la oposición de Venezuela. Cuidado, esa tiranía no escucha retórica. A esa tiranía hay que enfrentarla con toda energía. Álvaro Uribe alega que las Fuerzas Armadas Democráticas deben defender a la oposición, pero que de alguna vez o de alguna manera el gobierno está jugando una retórica en la que busca aislar a la oposición, pero a la vez protegerla para generar confusión, para generar disuasión. Es decir, las palabras de Uribe resultan confusas, resultan un poco parcializadas a favor del gobierno, pero a la oposición no le interesa que un expresidente que se ha visto involucrado en casos de corrupción, en delitos de lesa humanidad, ordene y pida la intervención de Fuerzas Armadas Democráticas Internacionales para proteger a la oposición en Venezuela y generar un efecto, de alguna manera, un efecto de colapso político al juego militar para generar una transición de gobierno, una transición política. Eso no lo quiere la oposición, así lo han aseverado los dirigentes de la oposición. Pareciera que el gobierno lo interpreta como un golpe gestado y planeado desde Estados Unidos contra el gobierno venezolano, pero ni la oposición ni el gobierno están de acuerdo con declaraciones o esas declaraciones de Uribe, que el gobierno las interpreta como un golpe gestado desde Washington contra Venezuela. Por ello ha anunciado este decreto de estado de excepción y ensayos militares, y la oposición lo alega como un apoyo que no quieren recibir porque apelan al sufragio directo para salir de este gobierno y no a una intervención solicitada por un presidente que sí ha tenido relaciones con o la oposición política venezolana, pero que parece no jugar un papel muy importante en los planes de la oposición política venezolana hasta donde se tiene entendido. Pero sí, así es como va este juego de tira y afloja entre gobierno y oposición en un país cada vez más polarizado y dividido políticamente, en el que la oposición presiona, el gobierno busca contener la presión, y si la presión sigue aumentando, el CNE puede ceder, agilizar el proceso que el gobierno busca retrasar a través de la militarización, a través de la represión, a través del bloqueo institucional, y por ello es un tira y afloja en el que hasta ahora lleva a la delantera la oposición, pero el gobierno no buscará quedarse atrás, todo se decidirá máximo hasta el 11 de diciembre del 2016 para saber si habrá revocatorio o no y quién ganó este juego de
¿Quién aguanta más? ¿Quién presiona más? ¿Quién resiste más? Parece que esto es una carrera de resistencia entre gobierno y oposición por el premio mayor que es para la oposición un referendo revocatorio y para el gobierno evitar ese referendo o en última instancia prolongarlo hasta 2017 después del 10 de enero de ese año para que continúe y termine el mandato de Maduro el vicepresidente y no cumplir con un nuevo gobierno en nuevas elecciones en 30 días que pretende la oposición si Maduro es revocado este año en 2016.